Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros, ¿cómo andás, Camilo? ¿Cómo andás, Rafa? Volvimos después de un par de semanas. Estamos nuevamente en Tribuna TV, estamos los dos de blanco, aunque no fue a propósito, y estamos en una temática sobre todo con algunos aspectos internacionales, aunque algunas referencias nacionales vamos a hacer, pero bueno, se ha dado la asunción, el lanzamiento del gobierno de Javier Milei, y por otro lado tenemos también, vamos a hacer un poco de seguimiento de la situación también de la lucha del pueblo palestino y la campaña internacional contra el genocidio en Gaza. Yo quería antes que eso referirme a una información que me acaba de llegar, que es que el mañana, viernes, a las 11 de la mañana, Sí. en la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, en FUCBAM, van a realizar una reunión, una conferencia de prensa, una reunión pública para difundir, de parte de la delegación que estuvo en Paraguay, difundir esta campaña relacionada a estas niñas que fueron asesinadas, ¿no?, en el marco de la represión en Paraguay, y una de ellas que sigue desaparecida, llamada Lichita. Y entonces, bueno, esta campaña era niñas y por la aparición con vida de Lichita. La delegación que estuvo en Paraguay el 30 de noviembre y que participó de los actos que se realizaron frente a la justicia en Paraguay, va a difundir los resultados de esa campaña y en qué está la lucha por la aparición de Lichita. Así que bueno, esto es simplemente un comunicado, tal vez podemos recordarlo un poco antes de finalizar. Sí. Bueno, Rafa, como vos decías, ¿no?, anunciando los dos temas que además algunos compañeros nos han reclamado, nos han pedido que abordar el tema de Palestina y el tema de la asunción de Milei, que, bueno, abunda la información en estas horas además, ¿no?, porque está todo muy fresco y hay muchos movimientos, sobre todo en la vecina orilla. Bueno, Palestina obviamente que también, pero digo, todo lo que es el conflicto, la matanza que está llevando a cabo el Estado sionista. No sé por dónde, si empezamos por cercanía por Argentina y después por... Sí, yo creo que sí, porque va a implicar un desarrollo, ¿no? Sí. Una cosa que llamó la atención es que vinieron muy pocos mandatarios a la asunción de Milei. Llamaron la atención dos cosas. Una, la escasez de mandatarios, y la otra es la escasez de público. Sí. ¿No? Es decir, no hubo una manifestación masiva del público, felicidad, un festejo enorme como normalmente pasa con un cambio de gobierno, sino que fue más bien menguada la participación. Sí, por allí hablaban de unas 10.000, 15.000 personas. Y además, no solo pocos mandatarios, sino la calidad de los mandatarios. Es decir, por ahí se decía, ¿no?, varios observadores colocaban que, bueno, que no hubo presencia de mandatarios del G20, tampoco de los BRICS, ¿no? Yo me hacía acordar a la propia Asunción de la Calle, ¿no?, porque recuerdo que creo que vinieron 4 o 5 mandatarios cuando asumió la Calle. Y realmente lo que hay es asumen un clima de poco entusiasmo a nivel diplomático, al menos, por decirlo lo menos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, esto no es menor, es decir, no vino nadie muy relevante del gobierno de Biden, de Joe Biden de Estados Unidos. De Europa vino el rey de España, pero prácticamente no vino ningún gobierno. No vino ni siquiera Giorgia Meloni, derechista italiana, que podría tener cierto parentesco, ¿no?, con Milei. Vino Orbán, el presidente de Hungría, pero curiosamente tal vez la figura más conocida de esta visita fue Zelensky, ¿no?, el presidente ucraniano, que no está en muy buenos términos con Orbán, porque Orbán veta algunas de las medidas que quiere llevar adelante Ucrania y la Unión Europea. Algunos dicen que es pro-Putin, yo evidentemente no es tanto, pero sí ha puesto una resistencia a algunas de las medidas que reclama Ucrania. Y por lo tanto, bueno, en realidad aparece esta asociación de
de Milei con Zelensky, que bueno, daría para reflexionar, ¿no? Porque es decir, Zelensky ha dejado a su país hundido al tomar partido por la OTAN, ¿no? y al pretender instalar bases de la OTAN bueno, primero adherir a la OTAN y después obviamente eso implicaba colocar bases militares, lo cual es uno de los factores que desencadena esta guerra. Y bueno, está destruida Ucrania, ¿no? Es decir, Zelensky es la primera vez que visita América Latina, América del Sur, digamos, y Latina, y bueno, obviamente no iba a pedir plata porque plata no hay, pero dijo Milei, pero si iba a pedir apoyo, Milei parece que está dispuesto a ir el año que viene a Ucrania, y esto en un contexto en que Zelensky está a las claras en un retroceso desde el punto de vista militar, donde hay también, se supone que algún tipo de crisis a nivel de su relación con algunos mandos militares, y bueno, toda la llamada ofensiva militar, bueno, un poco nosotros lo habíamos analizado en el momento, ¿no? Y habíamos anunciado que esa ofensiva no tenía andamiento, y bueno, a la vez en el Congreso norteamericano está perdiendo apoyo, ¿no? Es decir, sobre todo los republicanos se niegan a votar más partidas para Ucrania, a la vez que se destapa que en realidad la guita que va para Ucrania en realidad va para la industria armamentística norteamericana, ¿no? O sea, en realidad le dan armas ya bastante viejas, algunas tal vez un poco obsoletas, y eso las partidas que aprueban para Ucrania en realidad son para renovar las propias armas de Estados Unidos. Entonces tenemos ahí a un presidente ucraniano en picada que va a visitar a un presidente recién asumido y que bueno, asume en condiciones en que con un discurso que dice voy a combatir la inflación, y que si no toma medidas duras no va a haber una hiperinflación, en realidad lanza medidas para desatar una hiperinflación, ¿no? Porque hay que mencionar algunas de ellas. Metió una evaluación del dólar oficial que estaba en torno a los 400 pesos a más de 800 pesos, y el dólar paralelo está en 9.60, por ahí 9.50, el dólar blue como le dicen, ese no ha subido, está más o menos igual, pero bueno, esta mega devaluación va a provocar un ascenso de los precios, y también, bueno, sobre todo la alimentación, ¿no? Porque esto va a impactar sobre el transporte, sobre toda una cantidad de factores productivos y logísticos que hacen que aumenten los precios. Sobre todo, claro, han metido combustible, tarifazos, van a meter retenciones al campo, y ahí ya tienen un frente de choque con algunos sectores agrarios, y luego anuncian también un restablecimiento del impuesto al salario, que había sido, alguna de las franjas había sido eliminada, así que es un paquetazo inflacionario por donde se lo mire, y donde la única que no se le toca, como dice alguno, es la casta, ¿no? Sí. Milei se abraza a la casta, bueno, porque en realidad ya venía en este proceso, ¿no? Cuando hace el acuerdo con Macri y con Bullrich, y tiene de ministro de Economía al ex ministro de Macri y ex presidente del Banco Central, que fue el que inventó este engendro de las LELIQs, que ahora dicen que quieren salir y que es todo un problema, que es un endeudamiento del Banco Central a un plazo corto, a 30 días, y bueno, que es una bomba de tiempo, y entonces en nombre de deshacer esto llaman al que inventó el engendro, ¿no? Es decir, llaman a Caputo, Luis Caputo, que es el inventor de todo esto, y bueno, está generando una ofensiva brutal contra, sobre todo, los ingresos familiares, los ingresos de la población y el costo de vida. Es decir, vamos a una inflación realmente que va a tener una disparada inmediatamente, ¿no? Por estas medidas devaluatorias y de estos tarifazos.
Totalmente. Y a su vez se anuncian medidas, complementando las medidas de ataque económico, medidas represivas, ¿no? Al menos en la amenaza parece. Después hay que ver qué condiciones tiene reunidas para poder llevarlas a cabo. Pero son medidas económicas que llevan, es decir, propias de un pirómano social, ¿no? Porque cuando uno no toca, no aumenta salario, no aumenta jubilaciones y se produce una devaluación de este tipo, claro. Previo a las fiestas, además, ¿no? Es decir, hay que mencionar, por ejemplo, que se avecina un nuevo aniversario del Argentinazo, que normalmente se movilizan muchas organizaciones y sindicatos del 19 y 20 de diciembre en Argentina, y está generando un clima propicio para una movilización masiva a la vez que está amenazando con la represión, ¿no? En estos momentos, quien ingresa a la página de Política Obrera va a poder ver un comunicado que hay sobre las amenazas de Patricia Bullrich contra las movilizaciones, ¿no? Y un protocolo que se ha puesto en circulación donde se prohíbe cortar la calle y demás, un decreto antipiquetes, diríamos, ¿no? Pero ya hay, como decías vos, Rafa, entidades del campo y demás que han anunciado medidas, sino por el aumento de las retenciones, ¿verdad? Entonces, las retenciones son un impuesto, en Uruguay en otra época se llamaban detracciones, a los exportadores, ¿no? Es decir, fundamentalmente pegan la soja y en otros productos agrícolas. Es un impuesto, digamos, a la exportación. Claro, ¿no? Y había sido lo que había generado una movilización de la oligarquía rural contra el gobierno kirchnerista, ¿no? Y en este sentido, muestra la fragilidad del bloque capitalista en Argentina, que tiene contradicciones de intereses muy grandes, ¿no? Bueno, ya habíamos analizado en otros programas anteriores cómo Milei tenía resistencia a los bancos, también en sectores del campo, rurales, y bueno, lo de la cuestión de los bancos todavía está por verse, porque esta política inflacionaria en realidad no afecta en general a los acreedores, porque las deudas de Argentina en general están o nominadas en dólares o en pesos que se actualizan por inflación, salvo las LELIQs, que sí pueden tener, como tienen una tasa de interés creo que fija, pueden tener una desvalorización, pero ya los bancos están deshaciendo las LELIQs, o sea, como hay renovación, porque son por 30 días, en muchos casos no compran nuevas emisiones y tienen colocado el dinero en el Banco Central, pero a un día, digamos. Entonces han pasado, viene cayendo, digamos, el endeudamiento del Banco Central a 30 días y subiendo el endeudamiento día a día, que implica que los bancos, salvo que instalen algún tipo de corralito, porque ya hay un corralito cambiario, porque cada compra de dólares junto a la evaluación se adopta una resolución de que las compras tienen que ser autorizadas por el Banco Central. Por lo tanto, hay un cierto mantenimiento del corralito cambiario y bueno, dicen que es transitoriamente, mientras no se nombran las autoridades del Banco Central. No se sabe por qué todavía eso no se ha establecido, pero bueno, concretamente lo que acá está amenazado para los bancos es que se devalorice ese dinero que tienen colocados en las LELIQs y por lo tanto van a tener en este punto un choque con Milei, salvo que Milei le suelte algo a cambio. Entonces, en realidad, estas medidas inflacionarias, estas medidas de devaluazo, este paquetazo, no afectan obviamente a los grandes intereses económicos, sobre todo a los banqueros, al gran capital y a los acreedores, sino que afecta directamente a los salarios, ¿no? Y a los sectores de capas medias también, y por supuesto a los sectores que dependen de un plan social, que se los congelan también. Sí, y con una inflación desatada congelan jubilaciones, congelan salarios y congelan los planes sociales. Totalmente. Rafa, además hay que mencionar que ha tenido mucho bombo acá en la prensa, al menos en la prensa nacional acá en Uruguay, las medidas de carácter cosmético que toma el gobierno de Milei, que son la eliminación de algunos ministerios y secretarías. Y yo que sé, por ejemplo, veíamos que había eliminado la pauta oficial para la prensa y demás, que implica chirola, estamos hablando, ¿no? Pero que es colocado como... fueron grandes señales de austeridad, ¿no? Exacto. De reducir el gasto público, obviamente no. Digo porque hay algunos payasos por acá a nivel de las redes y demás que se autodenominan libertarios y demás que celebran esto como si fuera
intentan correr incluso por derecha a la calle Pou muchas veces, celebran esto como si fuera... Lo que no hizo la calle. Exactamente. Sí, un poco algunas de estas cosas uno las lee en las redes sociales. Yo creo que es un grupo marginal, sí, claro. ¿No? En Uruguay no existe un gran número de estos exponentes, pero aparece el del Bocón, como se llama, Bonica, diciendo alguna estupidez. Siempre dice alguna estupidez, pero ahora dicen una estupidez pro Milei. Pero bueno, en realidad lo que tenemos acá es una Argentina que está estallando desde el punto de vista económico. El gobierno aspira con esto a que el FMI le tire algún mango. Y bueno, evidentemente está todo colgado con alfileres. Hay que recordar que cuando asume Macri, hace 8 años, se produce en realidad al revés, todo un boom de que venían inversiones, se hizo, no me acuerdo si fue el G20 o qué cumbre internacional, el FMI le prestaba guita, bueno, el FMI le prestó $40.000 millones. Sí. Entonces el proceso, ese dinero sirvió para el vaciamiento del país porque se fugaba el dinero y con eso iban financiando la fuga a capitales y generó un enorme endeudamiento que ahora evidentemente se pretende resolver a través de estas medidas de austeridad, mal llamada austeridad, de hambriamiento del pueblo. No resuelven obviamente esta cuestión. Intentan ir a un proceso de privatizaciones masivas con el argumento de pagar deuda con empresas públicas, con YPF, ¿no? Con la petrolera, el petróleo de Vaca Muerta y otra serie de riquezas naturales de parte de mineras y de otras de parte de Argentina con el imperialismo, con el capital financiero. Y en este sentido hay varios capitales, una multinacional argentina, ¿no? Que es Techin, con Roca, que está un poco sosteniendo a este gobierno, ¿no? Y es el que va a controlar YPF, el grupo Techin, ¿no? O sea, un hombre vinculado al grupo Techin. Y en este sentido, claramente, es una política que nos retrotrae a los 90, ¿no? Es decir, en el sentido del proceso del menemismo, pero en condiciones en que tienen menos recursos políticos que los que tenía Menem, ¿no? Es decir, Menem dominaba el partido justicialista, el peronismo, que no estaba tan destruido como ahora, los sindicatos, y en este sentido tenía un aparato, una estructura de poder mucho más sólida, lo cual no impide que al final del proceso menemista sea el argentinazo que tú mencionás ahora, del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Sí. Es decir, que no hay que olvidar que la era menemista culmina con una rebelión popular, pero duró mucho tiempo en gran medida por dos cosas. Uno, por el control político que tenía el menemismo, porque tenía todos los gobernadores, tenía la mayoría en el Congreso, tenía todo un aparato de control social muy grande, ¿no? Es decir, los punteros, las llamadas manzaneras de Chiche Duhalde y otras cosas que eran procesos de control social por abajo, que en gran medida, cuando emerge el proceso de los piqueteros, los movimientos ocupados, muestra un quiebre de esa dominación por ese lado. Es decir, no completo, por supuesto, pero muestra sí una situación de quiebre en general de muchos aspectos del control del peronismo, ¿no? Ahora, Milei es una figura que la propia asunción presidencial muestra que si quiere apelar a su electorado, primero que el electorado ya va a sentir en el bolsillo muy rápidamente el impacto de las medidas que adopta Milei, y por más que muchos digan, la herencia maldita, la paciencia llega a un punto en que se va a agotar porque van a ver que se la llevan lo mismo de siempre. Y por otra parte, la capacidad de movilización de ese electorado quedó a prueba en esta asunción presidencial, donde dicen que el mayor número podía haber estado en la Plaza de Mayo, en más o menos 25.000 personas, y por lo tanto no estamos hablando de multitudes, sino de una... Que el 20 se va a movilizar mucha más gente, ¿no? Además, sin duda, probablemente se movilice el doble de personas el 19 y el 20. Entonces, estamos ante un gobierno que no tiene una gran capacidad de acción, que depende de otros partidos para llevar adelante su política, que en gran medida
le cedió el Ministerio de Economía, Seguridad y otros al macrismo y a Bullrich. Y en este sentido depende mucho de todos estos partidos en el Congreso, ¿no? Es decir, para pasarle por arriba del Congreso tendría que tener una capacidad de movilización de su base electoral, que es lo que aparece como cuestionado. Una cosa, aparte de movilizar una base electoral de gente que está pasando muy mal y a la cual no le plantean ningún horizonte de salida, a un gobierno que moviliza la base electoral porque le hace concesiones, porque genera alguna expectativa de alguna superación. Lo otro que me pareció relevante, bueno, la presencia de Zelensky, porque es la primera vez que ve en América Latina, Zelensky, el presidente ucraniano, en un contexto que decíamos antes está viniéndose abajo, de alguna manera su ofensiva, y el propio gobierno parece con muy poca nafta para seguir el recorrido. Y en esto parece que Milei se pretende presentar como un líder mundial, ¿no? Es decir, bueno, un actor de la política mundial, va a ir a Ucrania con el lío que tiene en Argentina prendida a fuego y él tirando nafta arriba del fuego, pretende que tiene solución para Ucrania. Él dice que es una espada internacional de la libertad. De la libertad. Bueno, lo otro es que es un candidato, un presidente ahora que se alineó muy fuertemente con Estados Unidos, pero sobre todo con Trump, con Bolsonaro, y está ya mostrando también en ese terreno la debilidad, la fragilidad de este gobierno, porque por un lado, bueno, invita a Bolsonaro, lo cual es una provocación contra Lula, ¿no? Bueno, por supuesto Lula no fue a la asunción del mando de Milei, y ahora Milei intenta recomponer con Lula la relación. Y a la vez... Acá está el juego el interés económico, ¿no? Obviamente, aparte, es decir, todos los sectores industriales y agrarios de Argentina no están afines a esta política tan alineada a Estados Unidos que plantea un enfrentamiento con China. Y bueno, en torno a China también hay un cierto recule de Milei, porque había dicho que con un comunista no iba a negociar nada, no sé qué. Como ahora le tienen que renovar una deuda con China, creo que en yuanes y no sé si en dólares, no me acuerdo qué son las monedas que está valuada esa deuda, está nominada esa deuda. Bueno, ahora Milei bajó un cambio y le manda una carta a Xi Jinping y le pide tener una reunión, y entonces se va a empezar a negociar con el dictador supuestamente comunista, supuestamente porque todo el mundo sabe que Xi Jinping es un impulsor del desarrollo capitalista en China, ¿no? Con el nombre del Partido Comunista desarrolla un régimen dictatorial y centralizado para procesar un proceso de restauración capitalista. Solo que Milei lo percibe en este sentido como parte del eje del mal contra el que hay que movilizarse en unión con Estados Unidos e Israel. Y entonces, empieza a recular. Ya quiere ir a reunirse con Xi Jinping, ver cómo le renegocian la deuda y le abren alguna posibilidad. Obviamente el capital agrícola, el agronegocio va a reclamar que tenga buenas relaciones con Xi Jinping y con China, porque es el principal mercado de exportación de Argentina junto con Brasil. Así que Milei logró enojar a los dos principales presidentes de sus socios comerciales y está empezando a recular. Le pide a Scioli, que lo deja como embajador en Brasil, que aceite las relaciones con Lula, y lo mismo a través de su ministra, de su canciller, restablecer relaciones con Xi Jinping. Este es el escenario de un gobierno que realmente se desdice a cada rato de una cantidad de patrañas que tiró durante la campaña electoral, la dolarización y otra cantidad de medidas, y está aplicando la política que con matices se hubiera aplicado Massa, ¿no? Sí. Porque los dos candidatos planteaban un golpe económico contra los trabajadores, una política que iba a pegar un salto en la inflación, incluso por encima de lo que ya estaba, y en este sentido eran variantes en el sentido de una ofensiva contra los trabajadores. El tema es que Milei necesita
de todo lo que él llamó la casta para llevarlo adelante, no solo el macrismo, sino incluso sectores del peronismo. Sí, de hecho, por eso se dice que no solo se macrizó el gobierno de Milei, sino que se peronizó. Es decir, que terminó incluso muchas veces teniendo que sacar de puestos aparentemente prometidos a los de su propio palo, ¿no? Los libertarios de la primera hora. Que hay muy pocos libertarios de la primera hora, muchos están enojados. Exactamente. Los cargos de decisión importantes, por lo menos, ¿no? Y esta debilidad que vos marcás política, Rafa, me parece fundamental porque incluso veremos que pudiera controlar el Senado, la vicepresidenta, ¿no? Que es la que lo preside, y además hay una serie de secretarías estratégicas allí que quedaron seguros, al menos esa es la discusión, que iban a quedar entre los bloques mayoritarios, del cual ninguno de los dos es la Libertad Avanza. Los mismos diputados que también. Entonces esta debilidad congénita también va a revelar el carácter de los demás bloques, ¿no? Es decir, alguna vez leí a algún compañero decir que el problema de la unidad nacional lleva a que uno no tenga relevo dentro del propio, ¿no? Es decir, si bien te soluciona que podés unificar a las diferentes fracciones, ante la eventualidad de un incendio no tenés. Y en Argentina esto está exacerbado al máximo, es decir, al punto que una de las explicaciones que se pueden encontrar para un triunfo de Milei es que en el electorado estaba demasiado fresco, ¿no? El recuerdo de los fracasos de Macri, y bueno, y gobernar el peronismo, ¿no? Con Massa y Alberto Fernández y la propia Cristina. No parece, parece como muy inestable todo, quiero decir, ¿no? Porque finalmente en política también hay que hacer pronóstico. Lo de Milei aparece como algo muy condicionado, ¿no? Es decir, con una política muy incendiaria, echándonos hasta el fuego, incluso la propia burocracia sindical ha tenido que reunirse a los 3 días, después de los anuncios, los 3 días, y a pesar de que obviamente está viendo a ver qué le dan para terminar de movilizar, puede que le pase por el costado la movilización popular a la burocracia. Por otra parte, Milei lo que tiene como capital es, bueno, que ganó un balotaje, en definitiva, ganó una segunda vuelta, pero no hay que olvidar que su capital político real es el 30% que obtuvo, real entre comillas, pero digamos, el voto directo que tuvo en primera vuelta o en las PASO fue el 30% del electorado, no el 56%. El 56% son votos prestados. Hay gente que dice entre Massa, que está gobernando hace un año y medio y no controla nada, y Milei, bueno, van a votar a Milei. Pero no es que sea su candidato preferido. Sí. Eso obviamente lo condiciona mucho, y por otro lado, las otras figuras de la Libertad Avanza, como Rodrigo Marra, ¿estoy bien? Ramiro Marra y Píparo. Carolina Píparo, creo que es. Tuvieron una muy mala votación. Entonces, sobre todo Marra en la ciudad de Buenos Aires fue aplastante. Entonces, eso hace que en realidad el único que tiene cierto capital es Milei. El núcleo que lo apoyó en primera vuelta fue el 30%. Pero no quiere decir que tenga todo el mundo felicidad de que esté Milei. Hay un 26% entre el 30 y el 56% que lo votó tapándose la nariz para votar contra Massa y el peronismo en todo caso. Entonces, por un lado, esto, como ya habíamos dicho en otro programa, muestra el derrumbe del peronismo, ¿no? Es decir, porque gana un personaje muy peculiar, no gana un candidato de los que normalmente ganan una segunda vuelta, y que lo hace con un discurso incendiario de derecha, y eso muestra entonces, bueno, lo que era el nivel de descomposición y derrumbe del peronismo. Pero por otro lado, no quiere decir que ese 56% apoya cualquier masacre y cualquier destrucción de la población, cualquier golpe económico. Y por lo tanto estamos ante un gobierno que enfrenta ya en los primeros días un desafío enorme y que está en riesgo, obviamente, su posibilidad de gobernar. Primero que nada, reiteramos, no tiene mayorías en el Congreso, los gobernadores, no tiene un solo gobernador del grupo de Milei, no hay otras figuras con el peso que tiene Milei en su grupo, tal vez la vicepresidenta en parte, pero no tiene el nivel de popularidad, digamos, que tiene Javier Milei.
y por lo tanto tiene toda una cantidad de limitaciones para su accionar, pero que además me parece que es importante mencionar que estamos ante no la incapacidad de un sujeto, Claro. no ni un partido, es decir, ante una debacle de un régimen económico y político en Argentina, pero en el marco de una crisis mundial. Por ejemplo, Joe Biden no ha logrado establecer un paquete de apoyo nuevo a Ucrania. Bueno, eso marca en plena guerra, porque vos cuando estás en tiempo de paz, bueno, no sale ahora, sale dentro de 6 meses. Sí. En medio de una guerra, no dominar este tipo de cosas por la crisis política en Estados Unidos muestra una crisis de dominación del gobierno de Biden, que nadie sabe si va a ser reelecto el Biden o si va a haber otro candidato demócrata, o si gana Trump o si viene otro, ¿no? Es decir, es un periodo muy inestable de la política norteamericana. Y por otro lado, hay un hecho que tal vez ya para pasar al segundo tema, ¿no? Que sería más lo de Palestina, un hecho que sale a luz en estos días, que es en una cena o en una actividad de recaudación de fondos de Joe Biden, dice que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, tendría que cambiar el gobierno, ¿no? Tendría que deshacerse de algunos de sus aliados, porque la política que lleva adelante lo lleva al desastre, ¿no? Si no lo dice exactamente con estas palabras, pero es lo que se desprende. Y dice que tiene que prever, primero, que tiene que hacer algún tipo de cese el fuego, o negociar, o lo que sea, establecer alguna política para el día después en Gaza, porque tiene que dar algún tipo de autonomía a los palestinos, dárselo al gobierno de la Autoridad Palestina de lo que era antes la OLP, el gobierno de Abbas, que está en Cisjordania. Y Netanyahu le ha respondido que no piensa hacer eso, que no va a haber ni un Hamastán, ni un Fatastán. Fatastán, por al-Fatah, el grupo que domina en Cisjordania, el gobierno de la Autoridad Palestina. El gobierno, por decirlo de alguna manera, el régimen semicolonial, colonial directamente instalado en Cisjordania. Entonces, esta discusión pública también es muy relevante, porque quiere decir que Netanyahu le dice, ni loco voy a dejar a Hamas, voy a pasarles por arriba, y si lo saco a Hamas no voy a traer a al-Fatah, a Abbas, porque primero que nada el presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, tiene el 90% de la población en contra. Quiere decir que capaz que lo ponen a dominar en Gaza y lo tiran a los 2 días en los 2 lugares. Entonces, en realidad hay una crisis de toda la orientación, por supuesto, del imperialismo para Israel. En primer lugar, porque Biden intenta llevar a una negociación que reflote alguna variante de los acuerdos de Oslo con la política de los llamados 2 estados. Uno es completamente subordinado al otro, no es un estado realmente, es decir, los palestinos tienen que estar aplastados, pero reconociendo cierta autoridad. Y Netanyahu y su gobierno plantean de ninguna manera eso. Es decir, no lo dicen del todo claramente, pero están impulsando el Gran Israel, ponen más dinero volcado para nuevas colonizaciones, nuevos colonos que invadan tierras que están en manos en Cisjordania y en otros lugares en manos palestinas. Bueno, relativamente, quiero decir, bajo la autoridad de gobiernos palestinos. Por lo tanto, es una política de expansión sobre los territorios que formalmente están en manos de las autoridades palestinas y de armado de bandas fascistas de colonos para llevar adelante una guerra de limpieza étnica. Entonces, esta dualidad, esta disputa, esta discusión que está establecida en la política internacional no es menor. Es decir, que Estados Unidos, su gobierno, le diga a Netanyahu que tiene que cambiar el gobierno. Pero además en un marco de guerra en otros lugares donde aparece retrocediendo la OTAN, donde aparecen retrocediendo sus aliados, ¿no? Exacto. Porque lo que hay que decir de Ucrania, por ejemplo, esto que vos mencionabas, esta crisis de orientación respecto a este paquete, hay que decir que es un paquete, estrictamente hablando, que se trata de aprobar de apoyo a Israel, porque incluso va adherido al apoyo a Ucrania. Es un mismo proyecto de ley, que es una maniobra justamente para, a pasar los dos
en el Congreso donde no tiene mayoría el Partido Demócrata, ¿no? Ni en la Cámara de Representantes, ni en el Senado. Entonces, este parate... Perdón, si lo otro que dice Biden, que no es menor, es que Israel está quedando aislado a nivel internacional. Exacto. ¿No? Es decir, esto refleja formalmente lo que está pasando en la ONU, en las Naciones Unidas, donde 153 países votaron el pedido de cese el fuego, y ahora podemos entrar un poco también en el Uruguay, después vemos, podemos desarrollar después el voto uruguayo, que votó, se abstuvo, igual que Milei, y en este sentido solo 10 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, votan en contra, expresamente 20 más o menos, 23, no me acuerdo, 20, 23, se abstienen. Sí, sí. Incluso Ucrania, que la otra vez había votado con Estados Unidos, ahora se abstiene también. Exacto. Entonces tenemos ahí una situación de presión mayor sobre el sionismo, que es lo que refleja Biden. Y sobre los gobiernos europeos, los sí. gobiernos latinoamericanos, los gobiernos del mundo, ¿no? Es decir, porque si quitas a Estados Unidos y a muchos de los países europeos, en realidad en el resto del mundo las movilizaciones son gigantescas. Bueno, en propio Europa hay movilizaciones muy grandes, en Estados Unidos han habido movilizaciones importantes, ha crecido mucho la movilización popular en repudio al genocidio en Gaza, y por otro lado la tregua transitoria que hubo para intercambio de prisioneros, bueno, liberaron algunos prisioneros, me refiero a palestinos y los rehenes. Son rehenes de Israel, tomados por Israel y por el pueblo palestino, y los rehenes tomados por Hamas. También hubo un intercambio en el cual todavía quedan una buena cantidad de personas que no han sido canjeadas, digamos, en este proceso, tanto en las cárceles de Israel como en el territorio de Gaza, en manos de Hamas. Así que esto también plantea una demanda sobre el gobierno israelí de los familiares de esas personas que están en Gaza secuestradas y que reclaman que del mismo modo que las anteriores se sigan canjeando y que puedan volver con su familia. Esto le plantea un problema muy grande al gobierno de Netanyahu, bueno, en el cual hay fuerzas que dicen de ninguna manera, y si mueren los rehenes que mueran, pero nosotros tenemos que seguir y masacrar a Hamas y a todo el que se ponga adelante, en una verdadera masacre, no solo por la dimensión de los muertos, que son casi 20.000 a esta altura, la inmensa mayoría mujeres y niños, Sí. y que además han desplazado casi 2 millones de personas de sus casas. Es decir, más el 90% prácticamente de la población de Gaza está desplazada de su hogar. Hacia el sur los han enviado, los han ido desalojando y encima bombardean el sur donde están. Entonces se genera esta verdadera destrucción completa de las ciudades en una cosa que recuerda los bombardeos nazis en Guernica, ¿no? Es decir, durante los bombardeos de la aviación alemana, y a mí me pareció muy, muy emocionante un video que hay de algo que sucedió en Guernica, que podríamos pasarlo muy cortito. Bueno, perdón, se me extendió un poquito ahí. Esta acción de un grupo vinculado a la lucha, a la solidaridad con el pueblo palestino, se da nada menos que en la ciudad bombardeada por los nazis, justo donde el 85% de las viviendas de los hogares en Guernica fueron destruidos por esos bombardeos de la aviación nazi. Más o menos el porcentaje que se maneja
de personas desalojadas de sus hogares, que muchos ya no existen, en Gaza. Así que el paralelismo no podía ser más evidente, ¿no? Totalmente, Rafael. Y como bien mencionabas vos, la Asamblea General de la ONU respaldó un llamado al alto el fuego en Gaza, que votaron a favor 153 países, ¿no? Es decir, la enorme mayoría, de los cuales 10 se votaron en contra, entre ellos Estados Unidos e Israel, y se pusieron 23 países, entre los que están Argentina, Uruguay, Ucrania, bueno, nuestro país. Acá tenemos, que es la segunda vez que Uruguay se abstiene en una votación de pedido de alto al fuego, bajo una serie de pretextos que no tienen lugar, digamos, porque habla de ahí de un balance en la declaración y demás, porque no, según el canciller, no menciona jamás como organización terrorista, que llamativamente sí hace la declaración del Congreso del Frente Amplio, ¿verdad? Sí que está alineado con el Frente Amplio, está alineado con Paganini, el nuevo ministro, el canciller que suplantó a Bustillo. Entonces acá tenemos una explicación de por qué no está debatiéndose en el Parlamento ni en ningún ámbito el papel de Uruguay en la ONU, donde se abstiene un pedido de alto al fuego, algo histórico en Uruguay incluso, ¿no? Es decir, sí, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, dijo que no era equilibrada la declaración de la ONU, pedía un cese al fuego humanitario, ¿no? No era equilibrada porque no denunciaba jamás, y la resolución del Frente Amplio en su congreso, donde acaban de votar más formalmente a los candidatos y el programa que pretenden impulsar para las elecciones, plantea, justamente que frente al aumento de las llamado a la víctimas paz civiles, por el aumento de las víctimas civiles, dice, en el conflicto entre el gobierno de Israel y la organización terrorista Hamas. O sea, menciona como organización terrorista Hamas, pero no al Estado de Israel. Si bien después luego dice más adelante que hay crímenes de guerra de ambas partes, claramente es una orientación que podría haber firmado el ministro Omar Paganini, del ministro de la calle Pou, que se abstuvo en la ONU. El Frente Amplio, algunos de sus legisladores han criticado la abstención, pero no han citado al ministro, no han convocado una interpelación, así que en realidad tan enojados no están, y muchos de los dirigentes del Frente Amplio han tenido declaraciones pro-israelíes en todo este proceso, y en este caso, Carolina Cosa recibió a la embajadora israelí, Orsi acababa de venir de Israel un poquito antes de toda esta masacre y dijo loas, elogiaba al régimen israelí, así que y otros fueron aún más allá. Claramente tenemos que las dos variantes que pretenden polarizar las elecciones de Uruguay defienden, en este caso fundamentalmente el Estado de Israel, del mismo modo que, en Argentina veíamos una competencia entre Milei, que como se pone el kipá y todo eso parece más pro-israelí, es más pro-israelí seguramente, pero Sergio Massa era un candidato de sionismo también. Entonces, esto me parece importante porque, vamos a una elección en Uruguay en menos de un año, en la cual se pretende generar una falsa polarización y en la cual los grandes candidatos están de acuerdo en pagar la deuda externa, mantener la SAFAP, en seguir con las prebendas para UPM, las exoneraciones fiscales a las empresas, subsidios para que construyan los mega emprendimientos, las zonas francas, toda una serie de prebendas para el capital y mantener la SAFAP, aumentar la edad de retiro, no aumentar las jubilaciones más bajas, es decir, por algo los principales candidatos del Frente Amplio también están en contra del plebiscito que impulsa el PIT-CNT, a TCS, el MONDES, FUCBAN y otras organizaciones. Así que es un panorama político donde muchos uruguayos dicen no entienden cómo puede ser tan horrible un balotaje en Argentina entre Massa y Milei, cómo no entienden que la gente vote a Milei y que Milei diga no hay plata y lo aplauden. Pero no es que seamos tan superiores, seguramente no llega todavía al extremo la situación política ni la situación económica, al extremo de Argentina, pero en realidad tenemos la variante del progresismo devaluado, el progresismo más derechizado que encarna Orsi,
como lo encarnó la segunda versión de Lula, como lo encarna Luis Arce en Bolivia, Boric en Chile, etcétera, etcétera. Y Massa lo expresaba en las elecciones argentinas en el peronismo. Y por lo tanto están más o menos en el mismo rango. Evidentemente las empresas, las centrales empresariales, Confederación de Empresas, ¿no? de cámaras, sí. De cámaras empresariales, no me salía el nombre, quieren ir a más y están reclamando ahora, termina el año y han hecho una especie de balance y dicen, bueno, que esperaban ir más a fondo, esperan que el gobierno no haga la plancha un año entero, porque se lanzó la campaña electoral y el gobierno no va a hacer nada el resto del periodo. Quieren más ataques al salario, más flexibilidad laboral, que haya una jornada laboral semanal en vez de diaria. Esto quiere decir que si a una empresa le sirve que vos labures de corrido 3 días, puede hacerlo, siempre y cuando no pasen las 8 horas diarias semanales, ¿sí? Las 44 horas semanales. Bueno, 3 días no podría ser, quiero decir, pero se entiende, quiere decir que sí. Los descansos y las jornadas tienen que estar adecuados a los intereses de las empresas, no al interés del trabajador con su familia, de tener espacio para la recreación, espacio para estar con los hijos, espacio para el descanso, sino en función de las necesidades empresariales. Y ojo, porque esto se vincula también a otra discusión, que es la de la jornada de trabajo. En muchos países se ha discutido la reducción de la jornada de trabajo con este criterio. Exacto. Generar una jornada laboral ni siquiera ya semanal, mensual o anual. Entonces hay periodos de zafra alta, digamos, donde se necesita producir más, donde se acumulan trabajadores y luego el resto del año se les da libre, no el resto del año, en determinados periodos donde hay menos trabajo se les da libre. Esto ha permitido incluso reducir los puestos de trabajo, es decir, achicar. Recomendamos, por ejemplo, la película francesa ya de unos cuantos años que se llama Recursos Humanos, que seguro está disponible en muchos lugares, que trata de este tipo de discusión sobre la reducción de la jornada laboral. El PCNT coloca, por ejemplo, el planteo de reducción de la jornada laboral, pero no advierte sobre todos estos problemas. Parece creer que si se reduce la jornada laboral, eso alcanza, ¿no? Es decir, cuando en realidad ya no, en muchos lugares no se cumplen las 8 horas de trabajo. Y por lo tanto, la jornada laboral de 8 horas no se cumple. Nada impide, en el marco de las tendencias del propio régimen capitalista, a que esto suceda aún agravado en relación a una reducción de la jornada laboral creída como una solución en un marco de descomposición capitalista. Lo digo al pasar, pero perdón, me fui del tema. No, y el ejemplo claro de esto es la salud, ¿no? Por ejemplo, donde la enorme mayoría de los compañeros y compañeras trabajan doble turno, también elaborando más horas. Lo notable en la salud es que aparte hay sectores, por ejemplo en salud pública y en otros, que trabajan 8 horas, o sea, ya no cumplen las 6 horas. Es decir, antes de plantearnos la lucha general, deberíamos imponer que se cumpla lo que era la vieja consigna de las 6 horas de trabajo y asegurar un salario que permita sobrevivir con eso. Porque si a vos te dan una jornada de 6 horas, pero el salario es una miseria, quiere decir que vas a necesitar 12 para poder. El gran ausente sigue siendo el debate del salario mínimo, ¿no? Así que no aparece, pero el salario vinculado a la canasta familiar, por otra parte, es fundamental porque plantearía una unificación con los jubilados, porque ahora que está planteado esta unificación a través del plebiscito sobre la seguridad social, donde el salario mínimo y la jubilación mínima queden equiparados, bueno, con más razón justifica una campaña y una lucha unida por el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, que deberían calcular los sindicatos, por otra parte, y no colocan esa discusión hace 1000 años. Volviendo un poco a la cuestión de Palestina, me parece importante subrayar cómo las luchas populares, las movilizaciones, los paros de los portuarios para impedir que se embarquen armas hacia Israel, todo eso, y las protestas en los propios Estados Unidos, todo eso está generando una repercusión. Es decir, parece que no, pero está colocando a los gobiernos ante una presión popular. Y por otra parte, el propio gobierno yanqui dice, ojo, estamos perdiendo la batalla a nivel internacional, ¿no? El apoyo internacional decrece. Los trabajadores norteamericanos van a apoyar
seguir mandando dinero para fortalecer a Israel, y ese dinero Israel lo vuelca para incumplir los propios acuerdos de la ONU y los acuerdos que había establecido, generando nuevos colonos armados en zonas palestinas. Es decir, que el dinero ese, que supuestamente es más para temas humanitarios, termina siendo para fortalecer un régimen fascista. No es que el régimen de conjunto sea fascista, pero la política fascista de una parte por lo menos de ese régimen, para establecer una limpieza étnica. Entonces tenemos un tema que está cada vez más en el tapete internacional y donde la opinión pública está mirando fuertemente lo que es esta masacre, la opinión pública internacional, y esto se refleja en esa votación de la ONU. La ONU es una cueva de ladrones, ¿no? La ONU no es una organización democrática, es decir, que en realidad son los gobiernos, muchos de ellos dictatoriales, muchos de ellos digitados por las cúpulas empresariales, ¿no? La inmensa mayoría, todo. Pero que esos 153 hayan votado un pedido del cese del fuego es una forma distorsionada de reflejar la indignación de la población mundial. Exactamente, Rafa. Y van a haber nuevos capítulos. Nada más mencionar, leía en el New York Times a Thomas Friedman, que es un columnista bastante reconocido, que tiene vínculos muy cercanos con Biden, que estuvo de gira por algunos países de la zona del Medio Oriente, sí, Emiratos Árabes Unidos y demás, y explicaba que algo que se podía palpar era los estadios de fútbol, aparentemente por parte de la juventud y demás, se ha popularizado. Me llamó la atención, pero me pareció un síntoma, ¿no? Empezar a aplaudir en el minuto 7 de los partidos, reivindicando la acción de Hamás del 7 de octubre. Y también a los 7 minutos aplaudir a Cristiano Ronaldo, que casualmente usa las 7. Lo digo como un simbolismo, lo colocaba este analista, para advertir que hay toda una presión por parte de ni que hablar de Arabia Saudita, que es el que estaba negociando con Estados Unidos, pero del conjunto de los países árabes, una presión, le hicieron saber a este periodista que tiene una llegada a Biden, de que hay que terminar con esto, porque hay un problema acá, que la juventud de esos países que normalmente no tienen la mirada puesta en el problema palestino, la tienen en otras cuestiones, está empezando a presionar sobre estas cuestiones en los propios países. Es muy gráfico, ¿no? Muy gráfico. Porque aparte, que eso sucede en los partidos de fútbol, probablemente puedan surgir movimientos militantes mucho más poderosos en todos estos países y generar problemas a sus gobiernos. Así que los gobiernos árabes intentan convencer a Estados Unidos de que tiene que ordenar la situación y establecer alguna forma de contención de Israel, lo cual, como señalábamos antes, está en crisis, ¿no? Sí, es decir, porque si decíamos, bueno, lo dijimos en relación a Milei, ¿no? Es decir, Milei asume en un régimen en descomposición económica, social y política, y eso sucede en un contexto mundial de ese tipo, ¿no? Lo mencionábamos por la crisis de Biden para conseguir los votos para Ucrania, pero también para el control sobre la crisis en Medio Oriente, y por lo tanto, es una crisis internacional que muestra... Hay que decir además que el propio Biden asume hubo un golpe en el Capitolio, ¿no? Este dato hay que recordarlo porque son tantas las cosas que ocurren, pero un golpe en el Capitolio de Estados Unidos, o sea... Es un intento de no entregar el mando por parte de Trump. Que todavía está, ¿no? Que está todavía en el ámbito judicial. Sí, tenemos una crisis fenomenal y una declinación histórica del imperialismo norteamericano, que está en un proceso justamente de declinación y de decadencia, y esto en un mundo donde la crisis capitalista plantea sacudones cada vez más evidentes, tendencias a las rebeliones, etc. Y esto que pasa en Palestina, este crecimiento de la oposición al Fatah, a Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, también muestra, es reflejo también de una tendencia que había anterior al 7 de octubre, que era una tendencia, una intifada, hacia un nuevo levantamiento popular. Así que esto forma parte de las tendencias internacionales a la rebelión, que se expresaron en la rebelión en Chile, en Colombia y en muchos otros lugares, los chalecos amarillos y las movilizaciones huelguísticas contra la reforma jubilatoria en Francia, y toda otra serie de procesos
de lucha internacional que pareciera que los únicos que no las ven son las fuerzas que se proclaman de izquierda y que ven todo en términos parlamentarios, en términos electorales y no en términos de agudización de la lucha de clases y agudización de la lucha de los pueblos. Así que bueno, tenemos este panorama internacional y bueno, tal vez para cerrar decir que en Uruguay también como en Argentina se plantea una falsa polarización. Sí. No llega a los extremos caricaturescos que tenía el proceso, que tiene el proceso argentino, pero en definitiva no deja de ser real que las dos grandes opciones que compiten por la presidencia en octubre del año que viene sostienen los grandes ejes económicos son los mismos y por lo tanto los trabajadores no tienen nada que esperar de ninguna de las dos variantes. En este sentido, el Partido de los Trabajadores ha hecho un llamamiento, un manifiesto, planteando justamente la discusión de esta situación, ¿no? Porque el plebiscito de la seguridad social introdujo un elemento clarificador fundamental, ¿no? Es decir, el programa de ese plebiscito es tan elemental, ya no es un programa mínimo obrero, es un programa elemental, es no laburar más de 60 años, es aumentar las jubilaciones mínimas, es eliminar la jubilación privada. El Frente Amplio está en contra de estos puntos. Algunos de sus grupos podrán decir que están a favor, pero el Frente Amplio conjunto está en contra y hasta prohibió a sus comités de base poder embanderarse y hacer campaña por esto. Entonces, esto introduce una clarificación muy grande porque no está representada en esa elección la clase obrera. Las dos variantes están con las AFAP, están con el aumento de la edad de retiro, están con no aumentar la jubilación mínima. Por eso también sale hoy en la prensa que en el PIT-CNT se discute que no hay esfuerzo ni campaña por parte de muchísimos sindicatos. Claramente los sindicatos integrantes de articulación del ala derecha del PIT-CNT y del Frente Amplio están saboteando. Había de ejemplo la secretaria general del PIT-CNT dice, bueno, voy a tener que firmar porque si soy secretaria general del PIT-CNT no me queda otra, ¿no? Pero en realidad hasta ahora no firmó. Lo mismo Fernando Gambera de AEU que dice, no dice lo que si firmó o no firmó, pero no lo dice porque dice, no puedo decirlo porque si no incumpliría una resolución, que no puedo atacar una resolución del PIT-CNT. Quiere decir que no firmó, ya lo dijo. Imagínense si estarán juntando firmas. Esto pasa en muchos sindicatos, no solo los de articulación, pero pasan en unos cuantos sindicatos y en otros están juntando firmas de distintas corrientes, pero muestra lo que es este sabotaje, ¿no? De parte de los dirigentes del Frente Amplio y una buena parte de los dirigentes del PIT-CNT. Y en este sentido, impulsar la campaña implica también impulsar las conclusiones políticas. Por ejemplo, como hicimos en el acto del 7 de octubre, junto con Unidad Popular, con el Frente de Trabajadores en Lucha y el Partido de los Trabajadores, donde colocamos la campaña en solidaridad con Palestina y contra el genocidio israelí en Gaza, pero también la lucha en defensa del plebiscito constitucional por la seguridad social. Y en este sentido, bueno, también habrá que discutir, y eso es lo que estamos discutiendo también con los otros compañeros de las otras organizaciones, e intentamos que sean con más compañeros de la izquierda, del movimiento obrero, la necesidad de poner en pie un bloque de fuerzas en la propia campaña electoral, ¿no? Es decir, no favorecer con una atomización, una desgregación, un proceso donde se favorezcan los dos bloques que generan la falsa polarización. Necesitamos mostrar una unión de fuerzas donde existen enormes diferencias entre sus integrantes, pero que no justifican esa fragmentación. De hecho, si ustedes recuerdan, ya en 2014 el Partido de los Trabajadores y luego en 2019 había intentado un acercamiento para ir a un acuerdo electoral, es decir, para ir a una presentación electoral en común bajo un mismo lema, cosa que no prosperó en aquel momento, no tuvimos éxito. Hoy estamos en esa discusión porque obviamente creemos que la lucha contra la privatización de la seguridad social, contra el aumento de la retiro, etcétera, en definitiva se va a resolver en las calles, pero este plebiscito es fundamental defenderlo y también es necesario presentar en la campaña electoral una campaña de defensa de ese plebiscito con candidatos que defiendan ese plebiscito y que pretendan utilizar el Parlamento en función de la lucha popular para cumplir con lo que pide ese plebiscito y para impulsar la movilización, la lucha y la huelga general, que es en definitiva lo que puede consagrar estas reivindicaciones
enfrentando al conjunto del régimen político. Así que la cuestión electoral, obviamente, todavía no hay un acuerdo, si no ya lo hubiéramos anunciado, pero se está en esta discusión y nos parece importante compartirlo con los compañeros, que ya lo venimos de alguna manera comentando en este programa y también en algunos medios de prensa, pero cuando esté eso más avanzado tendremos una comunicación más oficial, y obviamente si no se ha llegado a uno de esos acuerdos porque hay matices, hay diferencias que están discutiéndose, y en la cual, bueno, para nuestro partido es muy importante que en una campaña donde se puedan unir fuerzas para golpear mejor en la campaña electoral, el PT tenga la posibilidad de defender su programa obrero y socialista de cara a los trabajadores, y en este sentido es un punto importante en nuestra negociación, en nuestra discusión, que no se limita a listas ni a nada que se le parezca, sino a estos aspectos más programáticos, más de fondo, que nosotros necesitamos tener una campaña que habilite esa difusión y esta discusión, y donde el énfasis, por supuesto, del Partido de los Trabajadores es que una campaña electoral sirve para preparar la lucha que viene después, que tiene que ser en las calles, con el método de la huelga, la movilización, y donde la acción parlamentaria tiene que estar al servicio de eso. Y por eso, si lucharemos después por un diputado del PT, por participar con una bancada obrera y socialista, bueno, es en función del impulso de esa lucha como salida de los trabajadores, y no la propia acción de un parlamentario. Se imaginarán ustedes que en la izquierda uruguaya ha habido en muchos periodos muchas fuerzas parlamentarias, y eso no puede introducir una mejora parcial en algún punto, alguna reivindicación, pero no introduce una salida definitiva. La salida definitiva es la lucha por un gobierno obrero y popular, un gobierno de trabajadores, o como queramos llamarle, un gobierno que establezca una política para expulsar el imperialismo, para reorganizar la sociedad sobre bases socialistas y para luchar por la unidad socialista de América Latina. Totalmente, Rafael. Y convocamos a los compañeros a entrar a la página web, porque está ahí, hay un resumen, una reseña del acto que se realizó el 17, y también bueno, está tu intervención que coloca estos elementos, ¿verdad? Esos ya fueron colocados en ese acto del 17, y bueno, son los ejes de campaña que nosotros creemos fundamentales, en un marco y en un sistema electoral uruguayo que es muy restrictivo para los partidos nuevos, digamos, los partidos que sí, pequeños, en el caso nuestro, ¿por qué? Bueno, porque beneficia a los grandes bloques, y además digamos que requiere dinero y demás para ingresar a los medios y demás, y con los que no contamos. Entonces, aprovechar cada instancia, estas discusiones que estamos teniendo con los demás grupos, no es una novedad, como vos colocabas, ¿no? En 2014 y 2019 hicimos un planteo de evitar la atomización electoral, y ahora parece como, digamos, empezamos esa discusión con más tiempo, pero nos parece fundamental de cara a las internas que van a ser en junio y demás, independientemente del resultado, digo, de esto, anunciar que hay actividades, además, convocadas con nuestros compañeros para este domingo 17. Esperemos que el clima acompañe. Todo indica que va a estar un poco complicado, pero sí, si llueve veremos cómo lo trasladamos para otro día. Lo que nosotros tenemos acordado, y va a depender un poco del clima, porque como son en ferias y es recolección de firmas, ustedes se imaginan que la lluvia afecta a la feria, y mucho más. Es imposible juntar firmas con lluvia, aunque uno tenga un gazebo o algo techado. Sí. Está todo el mundo mojado. Entonces vamos a intentarlo, por supuesto. Estamos convocando a las 10:30 de la mañana en 3 ferias, que son la feria de Tristán Narvaja, ahí donde está el Dante, digamos, el monumento al Dante, en el callejón de la universidad. Ahí es un punto de concentración. El otro es la feria de Piedras Blancas en Beloni y ¿cómo es? Sí. Durán, no. Bueno, no me acuerdo el apellido. Vamos a publicarla igual. Vamos a publicarlo en la red. Y la otra es en la feria del Parque Rodó, ahí en la calle Julio Reisi. Bueno, vamos a estar con banderas, tanto los compañeros de la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores en Lucha, como el Partido de Trabajadores, vamos a ir con banderas. Invitamos a otros compañeros que se quieren arrimar de otras organizaciones,
o independientes, individualmente, lo que quieran, sumarse a esta campaña de firmas, porque es importante hacerla visible, ¿no? Es decir, esto que se discutió en el PIT-CNT, de que en realidad muchos sindicatos se están echando para atrás, es importante que para que esta discusión se relance, si bien, es decir, 65.000 firmas, 66.000 firmas prácticamente ya recolectadas centralmente por el PIT-CNT, que decía que hay muchas más por ahí ya obtenidas, es un 25% más o menos lo que se necesita para activar el plebiscito, pero hay que intentar llegar no a 270.000, sino a 500.000 o más. Por lo tanto, es importante esta actividad de este domingo 17, entonces 10:30 de la mañana, y concentramos... 10%, ¿no? Un 10%. Un 10% eso es lo que se necesita. Sí, claro. Pero con esto tenemos la cuarta parte de ese 10%. Exacto, o sea, un 2,5. En este sentido, bueno, decir nuevamente que la actividad en las ferias, salvo que llueva, se va a llevar adelante, y en este sentido estén atentos los compañeros a lo que le podamos comunicar por las redes, etcétera, para poder hacerse presentes. Obviamente hay otros compañeros que van a estar en otras ferias, ¿no? Es decir, no desconocemos que hay puestos de feria en más lugares, pero en este caso estas tres organizaciones lo que intentan es generar un sacudón en algunas de estas ferias grandes, en estas fechas pre-fiestas donde se llenan las ferias en términos, son muy numerosas la concurrencia, hacer bien visible la campaña del plebiscito y también hacer bien visible a estos partidos de izquierda que defienden el plebiscito. Así que en este sentido vamos a estas tres ferias de Piedras Blancas, Tristán Narvaja y Parque Rodó. Antes de irnos, vamos a recordar algo que dije al inicio. Mañana a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa en el local de la Federación de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM, donde la delegación que estuvo en Paraguay en el marco de esta movilización internacional por los asesinatos y los secuestros de compañeras, de niñas, en el caso de esta campaña eran niñas, y por la aparición con vida de Lichita, bueno, los compañeros van a explicar allí en qué consistió esta campaña, que el 30 de noviembre desarrolló un acto en Asunción, y expresar un poco cómo continúa la campaña, decir cuáles son los planteos que vienen por delante. Así que bueno, los compañeros que puedan están invitados para mañana a las 11 de la mañana en FUC. Y un poco dejamos por acá. Sí, volvemos la semana que viene, pero bueno, invitar de vuelta a recordar el domingo en las ferias, esta conferencia de prensa que mencionaba Rafa mañana, y no sé. No, otra cosa es que falta todavía, pero ya lo vamos anunciando. Viernes 29, sí, a las 19 horas, vamos a hacer un brindis de fin de año en el local del PT. Exacto. En Paysandú y Florida, Paysandú 802, exacto, esquina Florida, donde, bueno, simplemente es una actividad de confraternización. Seguramente haya algunas intervenciones de algunos compañeros, donde vamos a hacer un balance del año y unos planteamientos al año que viene. Y en este sentido, bueno, invitarlos a todos que el viernes 29 vengan a Paysandú y Florida a reunirse y a encontrarse con el compañero del Partido de los Trabajadores. Exacto. Lo vamos a repetir en otras instancias, pero quería ir colocándolo. Dejamos por acá, Camilo. Dejamos. ¿El Tribuna va a estar en la calle en papel antes del próximo programa? Esperemos que sí, ¿no? ¿Cómo que esperemos? Creo que sí. Por lo pronto, entren a la web, difundan las notas, difundan este video, que es importante, háganos llegar comentarios, y vamos a lanzar un bono, además, no olvidemos de eso, que para apoyo financiero. Sí, ya se está ahí. Estamos ahí en la batería, así que aporten, obviamente estén atentos a las redes, que vamos a estar publicando allí los medios para apoyar financieramente para todas estas actividades que implican traslado, materiales, etcétera, bueno, la propia salida del periódico, pero estén atentos a eso, que vamos a estar con toda la propaganda. Rafa, nos vemos. Nos vemos entonces el jueves que viene, compañeros. Nos vemos, compañeros.